y bueno, cada uno tiene un recorrido, cada uno tiene hay muchos elementos comunes, ¿no? Y que, bueno, pues eso, que les perjudican, pero... Por ejemplo, en la atención a la familia, pues es similar, quiero decir, que es un problema que ocurre o un suceso que ocurre y que hay que tratar a los padres para que... Bueno, lo que pasa es que hay discapacidades también que son adquiridas, que no nace una persona con discapacidad. Yo creo que en todo esto el problema que hay es, o sea, existen discriminaciones y perjuicios frente a las personas con discapacidad en general en la sociedad. Recientemente nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso de una persona con síndrome de Down, 20 y tantos años, va con su madre, se inscribe en un gimnasio privado con su tarjeta, como Cristina trabaja y tiene su dinero, le cobran la cuota y cuando va a entrar a hacer deporte le dicen que tiene que presentar un certificado médico, porque no saben si puede utilizar el gimnasio y tal. Y esto ven una persona con sobrepeso que probablemente también pueda tener unos riesgos de, bueno, pues efectivamente, y no le piden un certificado médico. Eso es una discriminación, es un prejuicio de pensar que la persona con discapacidad, para empezar, si está allí y está pagando es porque puede ir. Incluso una persona de aspecto sano puede llevar una enfermedad contagiosa. Claro, y nadie cuenta con eso, ¿no? Entonces, ese tipo de prejuicios que están todavía en nuestra sociedad, y además en nuestra sociedad, que tiene una legislación bastante avanzada, que a veces pensamos, bueno, pues no existen diferencias, las diferencias son muy sutiles y son con las que trabajamos, y el movimiento asociativo de personas con discapacidad en cada tipo de discapacidad ha hecho, bueno, y las familias y otras muchas asociaciones de discapacidades que están representadas, en donde están representados ellos mismos y sus familias, ¿no? Porque se dirigen. Tienen ese tipo de servicios que son indispensables y que ayudan muchísimo tanto a las familias como a comprender el resto de la sociedad, pues cuáles son la situación, cómo tiene que enfrentarse a esto. Una vez que consigamos una sociedad donde nadie... Porque yo me imagino que el miedo de la madre que tiene una persona con discapacidad, una persona que le diagnostican un síndrome de Down, aparte del desconocimiento, es pensar y sobre todo que va a ser que esa persona no va a ser feliz, es decir, que esa Cristina pues que no va a poder tener un trabajo, no va a poder tener amigos, entonces claro, todo eso te aterra como madre. El día que tengamos una sociedad en la que cualquiera vea que eso es perfectamente posible, bueno, pues tendremos dudas, como tendremos en cualquier sitio, acudiremos cuando sean enfermedades muy graves con necesidades de apoyos muy importantes. Si sabemos que existen, no tendremos tanto miedo a enfrentarnos a eso. Ana, pero yo creo que eso ya lo hemos conseguido, ¿eh? Pasar del no a las posibilidades de este colectivo. Yo creo que eso está conseguido. Eso lo conocemos nosotros. Ahora falta que lo conozcan. No, pero en la sociedad. Sí, pero nosotros tuvimos una experiencia, Pedro, ¿te acuerdas? Hace 4 meses nos propusieron una cadena de televisión hacer un programa sobre algunos de los derechos de la Convención. Y en el 90% de los casos, la ciudadanía da una respuesta adecuada. Eso es importante. Sí, pero yo tengo... Eso es importante. Sí que pasa esto que cuentas tú, sí. Pero date cuenta que hace 10 años era imposible que un muchacho se fuera a él con una tarjeta a un gimnasio. Ahora ya va al gimnasio y le piden eso. Está bien. Nosotros los pusimos a los muchachos en muchas situaciones de la vida cotidiana. Alquilar una vivienda, sin problema. Reservar la noche en un hotel, uno dio un problema, otro no dio un problema. En fin, ir a cenar una noche en un hotel... Se ha avanzado mucho. Mucho. Es que de verdad. Y sobre todo hay que reconocer el esfuerzo a las personas con discapacidad y a las familias que han luchado por llegar hasta aquí. A las personas, pero también la gente, la sociedad ha cambiado, de verdad que sí. Quizás yo lo puedo ver más, posiblemente porque vivimos en una comunidad pequeña. Y se nota mucho esto. En las comunidades pequeñas las cosas se notan que van más en una dirección, ¿no? O que van en otra. Mi experiencia. Se avanza mucho, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Sí, por supuesto. Yo además tengo esa perspectiva un poco negativa porque una de las labores de mi trabajo es seguir manifestando aquellos aspectos en los que todavía existen vulneraciones. Entonces a mí me llega mucha información de vulneraciones, ¿no? A ti te llega mucho. Entonces en ese sentido sé que se avanza muchísimo y lo que pasa que es que ahora con la convención, y hay un tema que voy a mencionar brevemente, que tampoco quiero que sea muy técnico, se va a avanzar,
o sea, tiene que avanzar mucho más, que es en el reconocimiento de esa capacidad, no solamente por nosotros, pues del entorno, sino a través de las leyes, es decir, dónde se está la capacidad jurídica o de obrar que se reconoce a las personas, ¿no? Que ahí todavía, para las personas con discapacidad, concretamente para las personas con discapacidad intelectual, no existen los mecanismos, los mejores mecanismos para sacar lo mejor de ellos y para que se desarrollen enteramente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un corte que hay que superar y que hay que seguir avanzando. ¿Tienes experiencia en otro tipo también de discapacidades? ¿Cómo ves lo que dice Ana? Bueno, pues, hombre, yo creo que todo lo que estamos exponiendo aquí pues refleja en la situación en la que estamos, que... En general, del problema, vamos. En general, con respecto a... La discapacidad y la integración en la sociedad, ¿no? Yo soy optimista, es decir, si echamos la mirada hacia atrás, es decir, en tema de educación, hace 30 años se debatía si eran educables o no, es decir, si tenían que estar en casa o en el colegio, es decir, y ahora eso no hay discusión, es decir, que eso está. Y ahora, por ejemplo, pues está pues, en la línea que dice, pues que vamos avanzando. Ahora se plantea, incluso hay países europeos que están un poco, digamos, eliminando los centros de educación especial, transformándolos en centros de recursos, y estamos en ese debate ahora mismo, ¿no? Entonces sí que en tema de educación se ha avanzado muchísimo, o sea, ves personas con discapacidad motóricas, visual, intelectual en los centros educativos, ves algunos ejemplos de integración que han funcionado muy bien, hay colegios y colectivos de comunidades educativas que trabajan fenomenal, hay otras que pues, bueno, pues sería mejorable, y entonces pues bueno, pues estamos ahí en el camino de ir avanzando. Y José María, desde el punto de vista médico, ¿existe algunos avances, algunos estudios, alguna investigación, algo? Muchos. Se está trabajando muchísimo, y en España en concreto también, en todo lo de genética. Sí. Lo que pasa, claro, cuando hablamos de medicina o de investigación en síndrome de Down, parece que estamos buscando el medicamento o la forma de corregir la situación. De eso nos tenemos que olvidar. Hoy por hoy nos tenemos que olvidar por completo. El síndrome de Down es... la suma de la carga genética de la persona con el entorno, con el aprendizaje, con la estimulación. Y a raíz de lo que decías antes del que llega y el que no llega, de tener una persona sana, un niño sano con síndrome de Down, es decir, que no tenga ninguna patología asociada, que empecemos a trabajar con él y de repente no detectemos un simple problema visual, ya no hace falta que sea severo, sino un leve problema visual, estamos frenando por completo su desarrollo, el no detectar esa situación. Entonces son fundamentales los programas. ¿Se detecta durante el embarazo o se puede o todavía no? El síndrome de Down, sí. Detectarlo inicialmente. ¿Hay algún tipo de enfermedad que sí se detecta, una cosa de corazón normal, vamos, que se ve que la válvula está al revés, etcétera? Actualmente en España lo que se hace es un screening a todas las embarazadas en donde, con un análisis de sangre, donde salen las probabilidades que tiene de que haya síndrome de Down. Entonces, a partir de un punto de corte, se les hace una amniocentesis y ahí se ve ya la carga genética de ese feto y se ve si tiene este cromosoma de más o si hay alguna otra alteración cromosómica. Eso es lo que hay ahora. Se está hablando que quizás ya este mismo año se ponga en marcha un test de detección que con un sangre de la madre se detecte directamente ahí. Pero vamos, hoy por hoy esto es lo que hay. Pero se sigue estudiando. Sí, no, investigación muchísima. A mí sí me gustaría marcar una línea entre la discapacidad y la enfermedad. Sí. Sí, hay personas que son discapacitadas y pueden tener un catarro o tener una gripe, que es una enfermedad, o una diabetes, son dos cosas distintas, y es importante tenerlo en cuenta. Puede haber una persona con discapacidad perfectamente sana. Lo único que tiene es una diversidad, una diferencia en sus capacidades. Persona sana con síndrome, eso por supuesto. No hay que mezclar Incluso, los temas. Por ejemplo, un tema que es delicado es el tema de enfermedad mental. Es decir, hay personas que